En este video conoceremos a los 6 principales exponentes de la corriente pedagógica humanista y el aporte que cada uno de ellos ofreció a la psicología. Principales exponentes de la corriente pedagógica humanista. En primer lugar, tendremos a Abraham Maslow. Su aportación más reconocida es la pirámide de las necesidades. Se le considera el padre de la psicología humanista. Abraham Maslow nació el día 1 de abril de 1908 en el barrio de Brooklyn, Nueva York. Fue primogénito de 7 hijos de padres inmigrantes rusos judíos. Es considerado el padre de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, que se manifiesta como una serie de procesos de búsqueda de autoactualización y autorrealización. Abraham Maslow es uno de los padres de la psicología humanista. Según esta corriente, el individuo sano es el que logra la autorrealización. Ello implica el pleno desarrollo de sus propias potencialidades, el que se convierta en lo que realmente es. En segundo lugar, tenemos a Carl Rogers. Carl Rogers nació en 1902 en Illinois, Chicago. Se incorporó tarde a la escuela, pues sus padres lo educaron en casa, respetando su curiosidad y su temperamento independiente. Después de realizar estudios de agricultura y teología que no completó, se licenció en psicología clínica por la Universidad de Columbia en 1931. Su obra más importante es Psicoterapia centrada en la persona, que aparece en 1951 y establece las bases de la psicología humanista. Carl Rogers entendía que en la conciencia del hombre late el impulso de desarrollar sus potencialidades hasta el límite de lo posible. Carl Rogers fue un psicólogo estadounidense que pasó a la historia por ser uno de los principales exponentes de la psicología no directiva, que ponía el análisis en la relación en que el terapeuta y el paciente, en lugar de en dar una serie de pasos predeterminados para curar las distintas enfermedades mentales. En tercer lugar, tendremos a Gordon William Allport. Gordon nació en Moctezuma, Indiana, el 11 de noviembre de 1897. Sin embargo, su familia se trasladó a Ohio cuando Gordon era muy niño. Su padre fue médico y ejercía su profesión en una pequeña clínica instalada en su casa, y su madre era una maestra de escuela. Gracias a la influencia de su padre, que Gordon Allport y sus 3 hermanos mayores fueron partícipes del mundo de la medicina desde la infancia. Gordon Allport fue un psicólogo estadounidense que pasó a la historia por sentar las bases de la psicología de la personalidad. Su teoría de la personalidad ha sido considerada una de las primeras teorías humanistas por su concepción del ser humano como un ausente autónomo de libre albedrío. Además de su teoría sobre la personalidad, Gordon Allport aportó conocimientos muy importantes en la psicología de los campos de la motivación, el prejuicio y la relación de los individuos. En cuarto lugar tendremos a Erich Fromm. Erich Fromm nació en 1900 y fue un psicoanalista estadounidense de origen alemán famoso por explorar la relación entre la mente humana y la sociedad en la que vivimos. Su principal idea era que si aplicásemos los principios del psicoanálisis a los problemas sociales, podríamos acabar desarrollando una cultura sana y que fomentase nuestros puntos fuertes. Según Fromm, el descubrimiento de que los humanos somos seres vivos separados en gran medida de la naturaleza es una fuente importante de vergüenza y culpa. La solución a este problema, según el autor, es el desarrollo de algunas capacidades humanas como la razón y el amor, entendido en este caso como algo positivo. La impronta humanista de Fromm aporta un nuevo enfoque al concepto de la enfermedad, entendido como enajenación de sí mismo, como un camino de no realización propia. Por tanto, la finalidad del profesional no es otra que facilitar el encuentro de la persona consigo misma. En quinto lugar, encontraremos a Emmanuel Mounier, nacido de una familia de clase media, que se complace Mounier en señalar que sus 4 abuelos eran campesinos, curtidos por el trabajo y con el contacto con la naturaleza.
personas de alma sencilla, con sentimientos tan nobles como profundos. Se siente vinculado a esa trayectoria hereditaria y anudará siempre a Munier vida y pensamiento, escritos y acción social en su propia persona, considerándose militante de ideas transformadas como el labrador que siembra y cultiva. Emmanuel Munier, quien vivió durante la primera mitad del siglo pasado, en 1905 a 1950, ha aportado desde un modo de pensar y vivir lo que se denomina pensamiento personalista comunitario. Se impuso él mismo, además, el deber de precisar una crítica unánime para un renacimiento y poner los cimientos comunes de una ciudad en la que cada morada pueda elevarse en condiciones mínimas y de libertad y orden. Confiaba en un humanismo personalista que no debía ignorar la diversidad de creencias parciales o totales sobre el universo y el hombre, y que estas creencias encontraran hombres que más adelante sean capaces de comprometerse en libertad. En sexto lugar, tendremos a Lawrence Kohlberg, quien nació en Brooksville, Nueva York, el 25 de octubre de 1927. Era el menor de cuatro hermanos e hijo del emprendedor Alfred Kohlberg, un judío de origen alemán, y su segunda esposa, Charlotte Albert. Lawrence Kohlberg fue capaz de identificar 6 etapas por las que pasan todos los niños a la hora de desarrollar su pensamiento moral. El autor defendía que cuando más avanzada era una etapa, mejor permitía a la persona enfrentarse a diferentes situaciones de toma de decisiones. Debido a ello, el autor defendía la necesidad de llevar a cabo programas de educación moral. Las 6 etapas pueden, a su vez, ser divididas en 3 niveles: preconvencional, convencional y postconvencional. La teoría de Lawrence Kohlberg fue muy influyente tanto en el campo de la psicología como en el de la educación, ya que fue el primero en estudiar el fenómeno del desarrollo moral con verdadera profundidad.